Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo apagar el televisor? Ah. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Voy a ir por unos audífonos, ya vengo. Listo, muy bien, chicos. Espero que se encuentren bien, que les haya ido bien en la clase pasada. Y vamos a comenzar nosotros. ¿Listo? Bueno, entonces, el día de hoy van a decir noticia las siguientes personas. ¿Listo? Vamos a ver, ya aceptemos un poco más. No, listo. 27 personas. Listo. Van a decir noticias el día de hoy. Se prepara, por favor. Lida Zamora. Sí, señora. Listo, vas a decir noticia. Julie Rubio. Noticia. Jenny Gutiérrez. Y ¿quién más por aquí? Por aquí. Julián Martín. ¿Listo? Entonces, ¿se encuentran todos? ¿Los que acabo de decir? Sí, señora, estoy conectada. Excelente, listo. Entonces, empecemos con Lida. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesora. El día de hoy la noticia que tengo es sobre la saqueo del portafolio económico. Está enfocada a proteger, se llama el título del artículo, proteger el tejido empresarial, prioridad para la reactivación. Escrito por María Camila Pérez Godoy y fue publicado el día 27 de agosto del 2020. Entonces, esa noticia habla sobre la crisis que deja un mal balance sobre el número de compañías que van a desaparecer o que van a estar incesantes y que no van a tener una reactivación económica muy pronto. Está enfocado a los sectores realmente que están que sufren un mayor impacto, como es el de la gastronomía, el turismo y el de espectáculos. Que pude analizar que está, digamos, enfocado a los sectores que no han tenido una reactivación económica constante, porque pues de todas maneras el sector de los restaurantes ha tenido una apertura, pero ha sido a través de los domicilios.
lo cual no les ha permitido tener una rentabilidad como lo tienen cuando tienen un aforo presencial. Se ve también, o lo que están pidiendo son que todos estos sectores reciban ayudas por medio del gobierno, y que la Superintendencia de Sociedades ha detectado que entre el 1 de abril y el 20 de agosto de este año se han tenido 474 solicitudes de insolvencia en Colombia, y pues desafortunadamente Bogotá, siendo la capital, pues es el que más digamos, impacto tiene, con un 49.4%. Le han preguntado, pues realmente la escritora se enfoca mucho en que no se tienen resultados o no se tienen datos reales de cuánto es la cifra del desempleo y cuánto va a afectar eso el Producto Interno Bruto del país, lo cual no permite tener todavía una proyección de cuándo sería realmente digamos, el punto de equilibrio hacia futuro, cuando el Estado pueda dar esas ayudas para que puedan sobrevivir estas empresas, sobre todo estos sectores que todavía no han recibido apertura económica. Y pues obviamente eso también tiene que ver con el nivel de ingresos que vayan a tener los consumidores, porque esto realmente afecta en cuanto al consumo de estos bienes y servicios. Sí, claro, porque cómo se tendría para comprar los productos de estos lugares. Ok, Lida, muchas gracias. Estuvo bien enriquecedora la noticia. Listo, muchas gracias. Gracias a usted. Excelente, listo. Muy bien, Julie. Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches. Y a todos. Bueno, pues estas noticias las saqué, es actualizada el día de hoy, las saqué del Tiempo. Dice que los trabajadores que ganan menos de un mínimo tendrán protección social. Es un anuncio que hizo el gobierno nacional. Dice que el Ministerio de Trabajo anunció que aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un salario mínimo, como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo, una actividad, un oficio económico, contará con beneficios y garantías del piso de protección social, según el decreto 1174 del 27 de agosto del 2020, que reglamenta el artículo del Plan Nacional del Desarrollo. Dicho artículo dice que da ingresos a personas y las ayuda que estén subsidiadas al servicio social complementario de beneficios económicos periódicos, como las personas de BEPS y las personas que va al seguro incluso, y dice, y ampara a los trabajadores de riesgos derivados en una actividad laboral. Entonces es un beneficio en la parte económica para las personas que devengan menos de un salario mínimo, como los trabajadores independientes o aquellos que generan menos de un salario mínimo. Ok, bueno, muchas gracias, Julie. Excelente noticia. ¿No? Gracias. Seguimos con Julián Martín, por favor. No está. Aquí. Ausente. Rojito. ¿Listo? Jenny Gutiérrez. Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches. Bueno, la noticia la saqué de Portafolio. Está escrita el día 27 de agosto. Se llama Clash Letters, la primera empresa colombiana de cannabis en NASCAR. ¿La primera empresa de Es qué, una perdón? compañía colombiana. Es la primera empresa colombiana de cannabis. Ah, ok. ¿Sí? Esta compañía es una multinacional
eh, ya está, ya está en la bolsa de valores de Nasdaq. Eh, Perdóname, profe. Tranquilo. El, es una, este, este tipo de empresas ya se está posicionando muy bien a nivel internacional, eh, ya que genera varia inversión a nivel internacional y nacional. Dice que la financiación a nivel internacional fue de 105.000 millones de dólares y en Colombia han recibido inversiones por 55.000 millones de dólares. Es conocido que países como España, Canadá, Israel están interesados en comprar este producto colombiano para hacer las investigaciones científicas a nivel de salud. Entonces, por eso me parece muy interesante que ya hay muchas, que sea una de las primeras empresas colombianas en cannabis y se está recibiendo inversión. Entonces, se está generando empleo y puede generar más productividad en el país. Sí, ese negocio está aumentando bastante y además es que varios países ya lo están aceptando. Por eso se ha visto como tan atractivo. Ok, ¿cómo se llama la empresa? Se llama Clever Labs. Muchas Tiene gracias. sede en Tocancipá y en Pesca, Boyacá. Ok, gracias. Y seguimos con... Ay, ya no hay nada más, solamente nosotros 4. Listo. Eran 4, pero solo hubo 3. Listo. Muy bien, entonces, vámonos con... A ver, ¿con quién? ¿Con quién? Santiago Beltrán. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué vimos ayer, Santiago? Yo dije que les iba a preguntar a las personas que no tenían el video puesto. Entonces, Santiago, ¿qué vimos ayer? Buenas noches, profe. ¿Por qué no tiene la cámara puesta, Santiago? Es que no me sirve, profe. Mm. Listo, ¿qué vimos ayer? Bueno, vimos lo que son en los principios como tal de la economía. ¿Qué es economía? Eh, Economía. A ver, ¿qué es economía? Es un estudio de los recursos que hay en un país, o bueno, la ciencia que estudia eso, los procesos de producción, comercialización, distribución y los estudios de los bienes y servicios. Ok, listo, hasta ahí. Dejemos hasta ahí. Le voy a preguntar a Harry qué vimos, qué más vimos ayer. No, profe, qué pena con usted. Yo ayer no me conecté. ¿Y eso qué le pasó? Lo que pasa es que estaba haciendo un informe que tenía que entregar en mi empresa. Bueno, listo. Entonces, bienvenida. Luego se pone al día. Camilo Gracias. Devia, ¿qué vimos ayer? ¿Qué más, aparte de la definición de economía, qué más vimos? Profe, buenas noches. Yo ¿Qué ayer tal? tampoco me conecté. ¿Tampoco se conectó? ¿Y eso qué pasó? No había pagado lo de la universidad, entonces no sabía que... ¿No sabía que sí podía entrar, así no haya pagado? Sí, señor. Bueno, listo. Yorley, listo. Y tiene que prender las cámaras a los que no pudieron asistir ayer. ¿Listo? A ver, Yorley, ¿qué vimos, qué más vimos ayer aparte de la definición? Vimos qué es un bien, el concepto de la economía, los puntos claves, ¿Los puntos claves? sí, que tuviste que era escasez, eficiencia y necesidad. Las ideas claves. Sí, Ideas claves, ya, ¿verdad? las ideas claves. Listo. ¿Qué es un bien? Un bien son los elementos que... Espera, porque aquí Dale, tengo tranquilo. todos mis apuntes.
son los elementos esenciales que se producen de la naturaleza. Que se producen de la naturaleza, no, que la mayoría proceden de la naturaleza. Bueno, proceden de ¿Listo? la naturaleza. Ok. Listo. Alexandra, ¿qué más vimos? Profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Profe, yo ayer no ingresé a la clase porque todavía no había matriculado la materia. Hasta hoy ingreso. Y pues la verdad sí busqué en la plataforma, sí, ya estaba cargada la clase y la verdad no la vi. Qué pena contigo, pero ya me pongo al día. Sí, no, la verdad es que ahí está. Se llama presentación clase 1. ¿Listo? Para que la tengan en Ok. cuenta. Listo, profe, gracias. Bueno, y prendan las cámaras, por favor. Solamente 2 personas me han dicho que no pueden, la cámara que es Nidia y la monitora de industrial, que pidió no sale esto. ¿Listo? No, pero tú me dijiste que no Bueno, podías. sí, señora. ¿Listo? Ya en la próxima, gracias, sí, señora. No, la próxima no, toca ya. Ok, bueno, listo. Vamos a continuar con nuestra asignatura y los que no pudieron ingresar ayer se ponen al día y luego me preguntan lo de la exposición. ¿Listo? Entonces, constantemente yo les voy a estar recordando que vimos la clase anterior, porque usualmente nuestro cerebro tiende a olvidar lo que no refuerza. Entonces, muchas veces vemos cosas que para nuestro cerebro no son importantes. Esto puede ser uno de los puntos. Por eso tenemos que estar constantemente repasando y más si tiene que ver con parte teórica, porque estamos viendo en este momento teórica. Ya, como les dije, la próxima semana vamos a empezar a ver lo de las gráficas. ¿Listo? Porque estamos en el primer nivel que es pensamiento económico y economía para el economista. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Recordemos, definición de economía. Ciencia social que estudia 4 cosas. La producción, procesos de producción, comercialización, distribución, consumo de ¿qué? Bienes y servicios que son escasos. Recuerden que escasez es una de las palabras claves o de las ideas claves que tenemos en economía. ¿Para qué? Para satisfacer otro punto clave, las necesidades limitadas de 3 agentes, familias, empresas y gobierno. ¿Listo? Entonces ahí nos quedamos. Entonces vamos a ver 2 tipos de, como 2 clases de bienes. En primer lugar tenemos los bienes libres. Todos ustedes se van a dar cuenta que todo lo vamos a ligar. O sea, todos estos conceptos ya ahorita más adelante lo vamos a ver en un mapa conceptual, cómo todo se va a ir uniendo. Entonces, ayer vimos escasez, bienes, necesidad, servicios y, se me olvidó la otra, asignación de recursos. Ahora vamos a ver bienes libres y bienes económicos. ¿Cuáles son los bienes libres? Entonces, son aquellos que podemos disponer en la cantidad que nosotros deseemos. Y adicionalmente se obtienen sin ningún esfuerzo. El ejemplo que yo les traigo en este momento es el aire. ¿Nosotros podemos disponer del aire cuando necesitemos del aire? ¿Tenemos que pagar por el aire? No, señora, lo tenemos disponible las 24 horas, los 7 días. Sí, Está disponible. pero entonces hagamos un paréntesis. Muchas veces que algunas empresas tienen que pagar un impuesto, digamos, por aire, ¿sí? O por contaminar el aire, pero eso sí ya es aparte. ¿Listo? Aparte del aire, ¿qué otro bien puede ser libre en economía? La energía solar. Ok, sí, el sol. ¿Y necesitamos el sol? Me parece que sí. Sí, claro, sí, me parece bien. Listo, ¿qué otro bien puede ser libre? ¿Quién quiere aportar qué otro? ¿El aire? ¿El agua? ¿Será? El agua, profe. El agua. ¿Pero nosotros pagamos por agua?
Sí, Y lo digamos, cobran. En las grandes ciudades se paga, en las fincas y eso no hay que No, pagar agua, ¿no? no se Correcto. paga, no se paga por el agua, se paga por los ductos por donde pasa el agua para el mantenimiento y eso, pero no es sí por el elemento. Sí se paga por el agua porque a Sí, los se paga por el agua porque es metro cúbico de agua. sí. Pero, o sea, sí, obviamente ponen contadores y demás para, digamos que para medir la cantidad de agua que estás utilizando, es decir, utilizó los ductos por donde pasó y algo así, alguna vez me explicaban ese tema. Como tal, el agua es un elemento que Es un es bien esencial libre, para la pero vida, sí, exacto, que es es un bien esencial para la libre, vida y todos lo necesitan. pero Si en no se es- paga por el agua, pues no vamos a tener el agua. Eso es de lógica. sí, sí, o sea, nosotros pagamos por el agua, que no deberíamos pagar por el agua, es otra cosa, pero sí pagamos por el agua, pero no va a un río, no va a un nacimiento, uno no paga por eso puede ser considerado como un bien libre, ¿Listo? Entonces, vamos a otro tipo de bien, otra clase de bien, más que tipo. Bienes económicos, entonces, son aquellos que cuestan algo, ¿en forma de qué? De trabajo, de dinero, de esfuerzo, y precisamente cuestan porque son escasos y no se encuentran en cantidades limitadas. Entonces, las vacaciones, la vivienda, los vehículos, la decoración, los electrodomésticos, ¿sí? Entonces, vemos la diferencia de dos clasificaciones y las dos son muy importantes en economía. ¿Listo? Entonces, después de ver bienes libres, vamos a hacer la introducción de algo bien importante. No sé si ustedes ya habían visto esta pirámide de necesidades. Esta pirámide uno la ve en administración, la ve en psicología, la ve hasta en derecho, la ve en muchas carreras, y pues ahorita la vamos a aplicar en economía, porque estamos hablando de los conceptos económicos. Y dentro de los conceptos, recuerden que tenemos la satisfacción de necesidades. Entonces vamos a analizar a través de esta pirámide, que es la pirámide de Maslow, aquellas necesidades propias del ser humano que son importantes en economía. ¿Listo? Entonces, esta pirámide de Maslow tiene ciertas jerarquías, ¿sí? Y se basa en una ley que es de abajo hacia arriba de satisfacción de necesidades. Entonces vamos a ver cada uno de estos niveles de la pirámide. ¿Listo? Entonces, el fin es que nosotros como seres humanos debemos establecer esos 5 pilares de la pirámide para satisfacer, digamos, las necesidades como nosotros los seres humanos. ¿Listo? Entonces lo vamos a direccionar a economía en este caso. Entonces, la base de la pirámide hace referencia a las necesidades fisiológicas o básicas de nosotros los seres humanos, como la alimentación, la respiración, la salud, el descanso, etcétera, ¿sí? Lo básico. Entonces, pueda que en este momento nosotros no tengamos satisfecha alguna de estas necesidades fisiológicas. Entonces, pueda que nosotros estemos en este momento cansados. Si hablamos de economía o de productividad, si uno va cansado al trabajo, ¿qué se esperaría de la productividad del trabajo? Que no fluya bien el trabajador o que uno no fluya, ¿listo? Entonces, esta pirámide también se utiliza para identificar las necesidades de los empleados, ¿sí? ¿Será que los empleados o será que nosotros nos estamos alimentando bien en este momento? ¿Qué opinan ustedes? No, profe. No, ¿por qué? ¿Por qué creen que no? El que dijo que no. ¿Quién dijo que no? ¿Ya no? ¿Quién dijo que no? Bueno, otro que opine. Me va a tocar empezar a decir. Chicos, Profe, recuerden lo que les dije no. ayer, lo de la participación.
Profe, Señor. pues Profe, yo opino que depende. no, porque comemos a deshoras, no comemos siempre a una misma hora. O a veces nos saltamos un desayuno o un almuerzo. Ok. Y con respecto a lo que está pasando en este momento, ¿creen ustedes que nos estamos alimentando bien? No, profe. Pues, la verdad, profe, yo creo que sí. La verdad, me parece que en este momento, pues al estar en el 90%, por no decir que el 100% del tiempo en casa, pues el nivel de alimentación es más sano. Entonces estamos generándole al cuerpo una alimentación que lo ayuda y que nos está dando un poquito, nos está dando mejor estabilidad de energía y demás. Ok, sí, sí. Profe, ¿Otra yo opinión? pensaría que, le habla Janer Blanco, yo pensaría que no, porque pues nos estamos nutriendo, pero no estamos comiendo bien, porque nos estamos comiendo comidas balanceadas, como debería recibir el organismo para tener una mejor salud. Ok. Bueno, las dos opiniones son válidas y las dos han habido estudios en este momento en donde dice, por un lado, como dice Juliana, al ver la situación del virus y que ataca a las personas, digamos, que tienen bajas las defensas, las personas a nivel mundial y de Colombia están cambiando sus hábitos alimenticios, en donde dice que estamos comiendo más frutas y verduras, digamos, para poder subir esta clase de vitaminas o nutrientes que necesitamos dado si nos vaya a llegar a afectar el virus. Pero por otro lado está lo que dices, no vi bien quién estaba hablando, en Janer, donde, profe. ok, en donde nosotros estamos en mucho tiempo en el hogar, nos da pereza, podemos estar pidiendo comida de chatarra o hacer algo súper rápido y no nos estamos alimentando bien. ¿Listo? Están los dos escenarios en este momento. ¿Listo? ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, profe, así comamos sano o comamos comida chatarra o a deshoras o a las horas indicadas que es, hay algo que sí resalta mucho y es el sedentarismo. Por más de que tú comas sano y no tengas actividad y mantengas quieto, de igual forma va a haber desestabilización dentro del cuerpo humano. Entonces, no es una buena alimentación mientras haya sedentarismo. Y eso médicamente es así. Claro, no, yo creo que todo juega un papel lineal, ¿no? O sea, tú comes bien y tienes que hacer ejercicio. O no, tú puedes hacer ejercicio y no comer bien, ¿para qué te sirve el ejercicio también, no? Entonces creo que eso también se complementa uno a la otra. ¿Listo? Entonces, adicionalmente el descanso, la alimentación, la respiración, la salud, es el pilar importante de esa pirámide. Y nosotros en la economía tenemos que analizar todos esos puntos de necesidades. Vamos al segundo pilar, que es el de la necesidad de seguridad. Entonces, necesidad de sentirse seguro, protegido, ¿a través de qué? De una vivienda, sentirse seguro a través del empleo, de la salud, de nuestro cuerpo físico. Entonces, en este momento, ¿ese pilar de necesidades creen que está siendo satisfecho o no? Por ejemplo, el empleo. ¿Cuántos de aquí se vieron afectados por la situación y perdieron su empleo? En este momento, gracias a Dios, todavía no ha sucedido eso conmigo, pero pues conozco muchas personas que lamentablemente el tema de la pandemia las dejó sin empleo y en ese momento están buscando empleo en algún lado y es técnicamente imposible conseguir porque en todo lado no estamos recibiendo, no les damos la oportunidad, todavía no se puede, toca esperar y pues las deudas no cesan, los recibos siguen llegando, el alimento cada vez es más complicado y pues en este tema de la pandemia sí se complicó un poco el tema del empleo. Sí, es verdad, Sebastián, sí, pero bastante. Y cuando vayamos a ver el tema de desempleo, vamos a ver los indicadores que creo que dentro de estos días, mientras estamos dictando la asignatura, van a salir nuevos datos. Entonces va a ser importante analizarlo, señor. Pues lo que decía el compañero es muy cierto sobre pues, el entorno, muchas personas sin trabajo, pero también ha habido la oportunidad para personas que de pronto
llevaban tiempo sin trabajo y han encontrado en este momento la oportunidad porque el mercado también ha sido más específico y más la gente que ha estudiado para estudios para desarrollos digitales, pues han encontrado la oportunidad porque las empresas hoy en día, si uno busca en el mercado, están buscando gente que sepa mucho sobre marketing digital. Toda esa información digital ha tenido como una acogida más importante de lo que venía sucediendo, porque a eso es lo que vamos, pero entonces hay como que ese desequilibrio en esa parte del empleo, porque ahora ya hay información más, los empleos son más específicos y todas las personas que han tenido la posibilidad de estudiar, hacer una especialización en esos mercados que se están moviendo ahorita, pues han encontrado oportunidades que no venían encontrando antes. Es verdad, hay algunos sectores en donde se han fortalecido y hay otros lastimosamente en donde han caído. Pero sí, el sector ese digital, como dice, ¿ay, quién está hablando? Disculpe. Que no, como no ponen la cámara, no puedo ver quién está hablando. Sí, la cámara está encendida. No, a no ser que usted esté quieto todo el tiempo. Está en su foto. Listo, sí. Entonces, como dice Hanner, unos se han fortalecido y otros se han debilitado. ¿Listo? Gracias. Vámonos para el tercer pilar. Necesidades sociales. Este tiene que ver con ¿qué? Con el desarrollo afectivo, con la asociación, aceptación, afecto. Dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como seres humanos necesitamos de aceptación, porque recuerden, nosotros somos seres sociales. Entonces, muchas veces nosotros llegamos a un trabajo nuevo o llegamos a una asignatura. Entonces, esa necesidad como de aceptación o de amistad o de afecto es otra necesidad que muchas veces no está siendo satisfecha. Entonces uno dirá, ¿en serio? O sea, parece supremamente extraño. ¿Y por qué vemos esto en economía? Esto es bien importante también resaltarlo en economía. El siguiente, necesidad de autoestima, reconocimiento, confianza, respeto y éxito. Nosotros como seres humanos necesitamos reconocimiento. Por eso desde que somos bebés y hacemos algo bien, nos dicen, muy bien, hiciste un muy buen trabajo. O en el trabajo que le dan a uno, le pasan una carta por buen desempeño, o el empleado del mes, o cuando estábamos pequeños izábamos bandera, ¿sí? Es una necesidad que nosotros tenemos como seres humanos, el de reconocimiento. ¿Listo? Y el último ya es el desarrollo potencial, o sea, ya en donde cada uno de estos pilares de la pirámide de Maslow están siendo satisfechos. Entonces ahí tenemos mejor moralidad, ética, somos espontáneos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Preguntas respecto a esta pirámide. Vuelvo y digo, estoy haciendo énfasis en este tema porque es un pilar importante de economía. Miren, aquí dice, vamos a hablar de necesidades, bienes, principios básicos de escasez. ¿Listo? Entonces, como introducción de este análisis a través de esta pirámide, vamos a ver algunos tipos de necesidades. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de necesidades. El primer tipo de necesidad son las primarias. Entonces van a ver ustedes cómo se va a ligar a la pirámide de Maslow. Entonces, ¿estas en qué consisten? Estas están ligadas a la supervivencia humana. Entonces, son estas necesidades que deben ser cubiertas para vivir dignamente y afectan cuestiones vitales, como cuáles, la alimentación, vestuario, salud, vivienda. Porque nosotros en economía necesitamos estudiar este tipo de necesidad primaria. Porque cuando veamos nosotros macro, vamos a ver un tema que se llama pobreza. Entonces, cómo la pobreza, cómo el análisis de pobreza de un país afecta la economía de este o la imagen que tiene ante el mundo y los negocios. Entonces, esas necesidades primarias
de vivienda más que todo, no están siendo satisfechas, por ejemplo, en nuestro país. ¿Listo? Entonces, necesidades primarias. Y por otro lado, tenemos las necesidades secundarias, que está como muy ligado a los bienes económicos. Surgen con la evolución de la sociedad y tienden a mejorar el bienestar de los individuos y la calidad de vida de estos. Por ejemplo, actividades de ocio, ir a restaurantes, ir a cine, el transporte público, la celebración de algún evento especial, ¿sí? Entonces son necesidades que tenemos nosotros secundarias. Comprar ropa de marca reconocida o algo referente a la moda o a un gusto o a la tecnología. Entonces, todos estos tipos son necesidades secundarias. ¿Listo? Entonces, no nos vayamos a confundir, luego vamos a hacer un resumen como les comenté. ¿Listo? Entonces, vimos bienes que son bienes libres, bienes económicos. Vimos la pirámide de Maslow. Ahora vemos los tipos de necesidades, ¿listo? Entonces vamos a ligarlos, vamos a unirlos. Entonces, ¿qué pasa? En economía tenemos un problema económico básico. Recuerden, nosotros tenemos unas necesidades ilimitadas como seres humanos y por otro lado tenemos unos recursos ilimitados para satisfacer estas necesidades, ¿listo? Entonces, si unimos estas necesidades y los recursos que hay en el entorno, va a surgir una clase de actividades económicas, ¿sí? Algunos recursos. Y estos van a ser divididos en 3 agentes económicos. ¿Recuerdan la definición de economía? Entonces, estos 3 agentes económicos, ¿quiénes son? Las familias, que somos nosotros, con unos ingresos, y con los ingresos nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos comprar bienes y servicios, como el turismo, como los electrodomésticos, como servicios como la educación, etc. Ese es uno de los agentes económicos. El segundo agente económico son las empresas. Que en las empresas, ¿qué hacen las empresas? Producen y adicionalmente contratan empleados que van a ser luego los agentes económicos de las familias. Luego lo vamos a ver con se llama flujo de economía. Y por otro lado está el gobierno o el Estado, en donde son los encargados que a través de los impuestos hacen hospitales, colegios, brindan la seguridad del país, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, unimos las necesidades, los recursos e identificamos esas actividades para los agentes económicos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Esta parte es más teórica, ¿listo? Es más como de conceptos. Entonces, después de las necesidades vamos a ver ahora sí tipos de bienes, ¿sí? Los bienes libres y los bienes económicos eran como clases de bienes. Entonces ahora vamos a ver 5 tipos de bienes. Entonces tenemos los bienes complementarios. Como su nombre lo indica, entonces estos se van a complementar mutuamente entre ellos. Y el uso de uno de ellos lleva a la utilización del otro. Entonces el ejemplo que yo les traigo es, muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, si vamos a tomarnos un café, ¿qué le ponemos al café? Azúcar. O le ponemos un chorro de leche. Entonces, café, azúcar, leche son bienes complementarios. Ustedes se complementan para sacar un producto. ¿Listo? ¿Quién me puede decir un ejemplo, otro ejemplo de bien complementario? La sal en la comida, profe. La sal en la comida, bueno, sí, específicamente entonces arroz con sal y aceite, sí, bienes complementarios, porque uno no se come solo la sal, ¿cierto? Entonces sí sería... No, es complementaria, con el arroz o no sé, con lo que se te...
Listo. Otro ejemplo de bien complementario. Que el uso de uno lleva a la utilización del otro. Por ejemplo, un A vehículo. los cines. ¿Cómo? Ir al cine, profe, ¿no? ¿Ir al cine? ¿Por qué? Claro. No entiendo. Comprarlo las boletas y el bien complementario serían las crispetas, ¿no? No sé si ese ejemplo sea... No sé. Comprar zapatos, profe. Profe. Cigarrillo encendedor. Ok, cigarrillo encendedor, sí. Lo de los zapatos, ¿cómo profe, es? Sería como Pues si compras el derecho, tienes que comprar el izquierdo. No. profe, un poco más industrial, el tornillo, la arandela y la tuerca. Eso, correcto, eso, algo más industrial. Entonces, ¿el tornillo y qué? La arandela y la tuerca. Listo, entonces sería bien complementario. Claro, el uso de uno de ellos lleva a la utilización del otro, o sea, se complementan. Muy bien, gracias. ¿Quién dijo ese ejemplo? Yo, profe. No, pero es que no sé quién. Ah, Sebastián, ya. Listo, gracias, Sebastián. Sebastián. Listo, otro ejemplo. Profe, eso aplicaría, digamos, como para el tema de los carros, que si yo compro un carro, pues tengo que estarle comprando el tema de repuestos, las llantas o todo lo que tenga que ver con lubricantes y aceites. No sé si aplique Sí, o se claro, maneje como aplica. productos Sí. independientes. No, Y el SOAT, seguros, todo. sí se podría aplicar, sí, también, claro, se complementan. O también pensé que ibas a decir carro, llantas, o sea, la carrocería, las llantas, sí, o sea, se complementan. También lo O la del impresora que seguro. necesita el tóner. También, listo. Muy bien, entendieron el ejemplo de tipos de bienes complementarios. Ahora vamos a ver bienes sustitutos. Entonces, son aquellos que utilizando uno de ellos disminuye el uso de otros. Entonces, ya les voy a decir un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos sed. ¿Listo? Tenemos diferentes tipos de bienes que escoger. Por eso son sustitutos. Entonces, si yo tengo sed, puedo tomar agua, puedo tomarme una gaseosa, puedo tomarme un jugo, puedo tomarme, ¿qué más? Para la sed, un tinto. Cerveza. Una cerveza, correcto. Entonces, dígame en ejemplos de bienes sustitutos. Entonces, que utilizando uno de ellos, puedo disminuir la utilización del otro. El Bueno, pues auto, no, La transporte maquinaria público, y la la mano de obra, moto, ¿La qué, perdón? la moto, el maquinaria auto. y la mano de obra. Ah, ok. Ay, espere, primero lo de la mano de obra y ya ahorita vamos a la moto. ¿Cómo es lo de la mano de obra? La mano de obra se puede sustituir, pues usando ya productos como la maquinaria específicamente. No, digamos, más Hablando específico. ahorita ya de las industrias, ¿no? Las cuales ya se están todo industrializando y se están reemplazando ya lo que es muchas veces la mano de obra. Pero es que no ve que la mano de obra, yo no sé si... Directamente el empleado, ¿no? Digamos, se puede sustituir la persona que produce el zapato, que digamos cortaba la tela para hacer un pantalón, comprando una máquina cortadora. Es que ¿sabe qué pasa con ese ejemplo? Es que ahí está, uno es un servicio, que es la mano de obra porque es un servicio. Nosotros no somos objetos para que seamos bien, ¿sí me entiende? Y lo está comparando con un bien que sí es una máquina. Sí, efectivamente entiendo la relación, pero no sé si serían los bienes sustitutos. Sí, no sé. Vale, Cintia. Sí. ¿Alguien iba a decir algo de una moto? No, Ya voy. transporte público, carro, moto, bicicleta, ¿puede ser? Sí, yo los puedo sustituir. Sí. ¿Qué otro? Por ahí está alguien como iba a Sí, hablar. es que mira que yo estaba pensando más o menos por el lado de lo que te acaba de decir mi compañero anterior, y yo estaba pensando, por ejemplo, en el tema de la robótica, cuando hablando, digamos, de un tema de call center,
cuando las personas atendían, digamos, llamadas, ahora pues hay robots que reemplazan esa Ahora está el gestión de llamadas. chatbot, claro. Sí, ajá. Entonces, digamos que lo veía muy parecido a lo que te estaba comentando el compañero de las personas y las máquinas. Sí, ese sí se podría, sí. Sí. Es que como es de bien, no estamos hablando de servicios, pero, señor. Otro ejemplo sería el de las vitaminas, los suplementos y todo lo que uno en ocasiones ingiere para tener más energía. O sea, se podrían sustituir, ¿por qué? No entiendo. Digamos, en el caso de la sed, a veces cuando las personas se sienten cansadas, por decirlo así, hay personas que toman complejo B, otras O sea, los alimentos vitaminas que tienen, para... los alimentos que tienen complejo B los están siendo sustituidos por las vitaminas. Sí, señora. Ok, sí, también podría ser un ejemplo. Muy bien, listo. ¿Alguien más? Como tal, algo para aportar ahí. Señor. También, como lo decía el compañero, respecto a las vitaminas. Si uno hace deporte, puede tomar vitaminas, pero puede sustituirlas alimentándose de una manera buena. Sí, pero no sé si ese concentrado, bueno, eso sí ya es un tema ahí como de medicina, que no creo que aquí haya algún médico. No sé si algunos alimentos, digamos, en grandes cantidades contengan las vitaminas, o sea, tendríamos que comer mucho, por ejemplo, mucho salmón para tener, ¿cuál es la vitamina del salmón? Gran cantidad de esa vitamina. Lo que hace las vitaminas, que las vitaminas sí están concentradas, pues todos esos componentes. Entonces es muchísimo más efectivo nosotros tomarnos la vitamina que comer gran cantidad de salmón, por ejemplo. ¿Sí? Profe, por lo menos pasa en las comidas, un ejemplo, hay granos que dentro de sus nutrientes tienen mucha proteína y sustituyen la carne, por ejemplo. Un ejemplo, pues la lenteja. Entonces, yo no como carne, pero puedo comer lenteja y la lenteja se sustituye porque contiene mucha proteína también. Sí, ok, sí, también. Sí, Hanner tiene razón. Hanner tiene razón. Ahí lo que se consume son brotes de lentejas. Es decir, cuando la lenteja germina, está el brotecito. Normalmente las personas veganas consumen brotes de lentejas porque al consumirlos obtienen la misma cantidad de proteínas que lo harías al consumir una carne roja o blanca. Sí, y además son todas ricas. Sí, gracias. Johnny, ¿vas a decir algo? Profe, digamos también como lo que hace hoy en día algunas personas que consumen los productos de Herbalife y sustituyen mucha parte de su alimentación con esos productos como tal. Digamos, yo tengo pues digamos, no sé qué tan saludable sea, pero yo sí tengo una amiga que ya sustituyó casi su canasta familiar solo por productos de Herbalife, ella hace pancakes, o sea, ella todo es Herbalife ahora. Lo hace con la proteína, sí. Sí, yo también creo que cada uno tenemos un amigo, aquí en este grupo debe haber alguien también que tiene esos productos, ¿no? Sí. Un amigo que lo consume o que lo vende. Sí, eso sí fijo tenemos todos en nuestras redes sociales o en nuestro círculo. Ok, sí, listo. Muy bien, vamos al tercer tipo de bien. Bienes de lujo, pues son aquellos que satisfacen el ego o la vanidad. ¿Listo? Entonces, un bien, de lujo que satisfaga el ego de los hombres. ¿Cómo cuál? Los relojes de marca. Reloj, ¿qué más? La cadena, reloj, gafas. Perfumes, perfume. cadena. Bueno, eso sí va en gustos, ¿no? Eso sí va en gustos. Motos, un carros. carro. Perfecto. Listo, ¿y en las mujeres? Uy, eso sí es muy largo. ¿Un qué? Spa. Los bolsos. Maquillaje, bolsos. Maquillaje, bolsos. Sí. Ella es variado, ¿no? Aquí nos ponemos a decir y no acabamos. La peluquería. Es una lista larga. Lista larga.
Pero El es un spa. bien de lujo la peluquería. Ay, no, El el corte spa. es barato. No, Pues para hacerse unos rayitos de pronto. Ah, bueno, sí, El Pues sí, spa. o sea, porque no son necesarios, pero pues se lo hacen, ¿no? ay, pero a veces sí es necesario, eso no es de lujo, eso es una La lipo, necesidad la lipo, la básica. lipo, la lipo. No, pero Es básico. ¿Qué lipo? Los hombres también se hacen lipo, entonces no digan nada. Y deberían hacerse lipo. Listo, vámonos al cuarto. Bienes de consumo, son 6. Bienes de consumo directo. Entonces, por experiencia conocemos que hay bienes que satisfacen directamente una necesidad. Por ejemplo, tenemos hambre, ¿qué hacemos? Comemos. comer. Bienes, consumo directo. ¿Qué otro? Aparte del alimento. Comer ropa? Asearse, El aseo es decir, personal, claro, aseo comprar El personal, aseo, exacto. sí, el aseo, talcos, correcto. como desodorante, cepillo de dientes. Totalmente. Sí, y además La es gasolina del fundamental. carro. Sí, consumo directo, sí. ¿La La ropa? necesidad también. Consumo ¿Ahí directo. aplicaría la vivienda? Sí, también. Profe, como usted estaba comentando en la pirámide, también un consumo directo sería el socializarse, el generar relaciones con personas. Algunas personas, pues, básicamente no pueden estar solos y necesitan, como tal, relacionarse con alguien. Pero ¿cómo sería eso un bien? Eso ya sería una necesidad, pero un bien Una necesidad física. es una necesidad, no un bien. Por ejemplo, si me entiendes, estamos hablando de bienes, eso sí sería una necesidad. Pero lo que dice Sebastián es muy cierto. Nosotros los seres humanos, así nos guste muchas veces estar solos, en la pirámide nos damos cuenta que nosotros no somos seres de andar solos. Y se demuestra desde que somos bebés, porque el bebé nace y lo primero que ve son sus papás, la voz de su mamá. Y si no escucha la voz de su mamá cerca, ¿qué hace el bebé? Llora. Y entonces la mamá dice, ya voy, y reconoce la voz el bebé reconoce la voz de la mamá y se empieza a calmar. Porque desde pequeños nosotros no podemos ser seres solos. Entonces, si quieren estar mucho tiempo solitos, pues estén tiempo solitos, pero no estamos, digamos, diseñados para estar solos. Y el ejemplo, esto en economía también aplica muchísimo. ¿Ustedes se han visto la película El náufrago? Con Tom Hanks, El náufrago. Si no se las han visto, se las Sí, recomiendo y direcciónenlo todo a economía. Cuando uno estudia economía, la primera película que la ponen a ver a uno es El náufrago. Y uno, ¿por qué? O sea, él hizo toda su sociedad y cómo las necesidades fueron satisfechas en esa isla, que era el por qué, digamos, idealizó tener un amigo que era la pelota y se llamaba Wilson. ¿Cierto? Para no sentirse solo. Para no sentirse solo, porque nosotros somos seres de no estar solos. Entonces, por eso él se imaginó este personaje. ¿Listo? Listo, muy bien. Vámonos para el cuarto tipo de bien. Bienes de producción o intermediarios. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Entonces, sirven para producir otros bienes. O sea, son bienes que sirven para producir otros bienes. ¿Cómo cuál? Entonces ahí entraría el tema de las máquinas. Entonces, hay una máquina que es un bien y que sirve para producir otros bienes. Por ejemplo, ¿cuál sería? La máquina de afeitar, ¿no? Las uvas. No, pero espere, ¿la máquina de afeitar? No, espere, no. Yo tengo una máquina de afeitar que es un bien. ¿Y qué otro bien me produce la máquina de afeitar? Aseo personal. Profe, una máquina. ¿Señor? En lo industrial, profe, puede ser un torno o CNC, algo así. Ay, ¿qué es eso? Me perdí. ¿Qué beber?
Un equipo de Eso soldadura. utilizan para hacer otras máquinas. Ah, ok, listo. Entonces, en ese lenguaje, efectivamente, eso es un bien para producir otro bien. No, no el de la máquina. Porque... ¿Cuál, Liliana? Las uvas para fabricar vino. Ah, ok, ya. Sí, 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 sí. Listo. Sí, un bien que produce. Sí, perfecto. Listo, otro. Un molino. Petróleo. Correcto, las dos anteriores, el molino y el petróleo. ¿Listo? Entendimos perfectamente. ¿Qué podemos preguntar en el parcial? Diga ejemplo de tipos de bienes. ¿Listo? Ahí, a medida que voy dictando la asignatura, no sé si los de comunicación se acuerdan, yo les voy dando los tips del parcial. O sea, yo les voy diciendo qué va a salir en el parcial. Entonces, ahí les tiré una. Y si no pusieron cuidado... Listo, vámonos. Bienes no duraderos, aquellos que solo admiten un único uso, como los alimentos. ¿Lo podemos utilizar varias veces el alimento que ya procesamos, que ya hicimos? No, una vez, no lo comemos y No. ya, y ya. ¿Qué otros serían no duraderos? El papel higiénico. El papel higiénico. Pues no, La no sé que medicina. ustedes, no sé que ustedes como que lo reciclen. La medicina. Las toallas higiénicas. Las toallas higiénicas. Las cuchillas. Bueno, depende de la cuchilla. Porque No, hay sí, una, porque hay unas que se reutilizan harto. no, sí, y sirven para muchos usos. Ese sería, bueno, parte del de abajo. Listo, no duraderos, ¿qué otro? La Las medicina. servilletas. Las jeringas, las Los inyecciones. tapabocas. Correcto. Los pañitos. Los pañitos, el tapabocas, pero uno sí reutiliza el tapabocas. Los pañales. Los pañales, correcto. Sí. Combustible. El combustible, muy bien. Vámonos a bienes durables, aquellos que su utilización se prolonga en el tiempo. Por ejemplo, nosotros la ropa, ¿listo? Entonces la ropa es un bien, puede ser un bien durable. Entonces, no sé si ustedes han visto que en sus redes sociales recuerdan un acontecimiento hace 9 años y uno voltea a mirar la ropa y yo, uy, todavía tengo esta ropa y es durable. No sé si les ha pasado. Los muebles de la casa. Entonces nosotros crecimos con la misma sala, pero a medida que iba pasando el tiempo, la tapizaron de rayitas, de pepitas, de flores, porque es un bien durable, ¿verdad? Claro que eso ha estado cambiando por la calidad de vida y por cambios en el consumo. Eso también ha estado cambiando esos bienes duraderos. ¿Qué otros son bienes durables? La casa, profe. La vivienda. Sí, muy bien. ¿Los electrodomésticos? Hay algunos electrodomésticos, miren que antes duraban más los electrodomésticos. No sé si a ustedes Sí. les pasaba por ejemplo, a mí me decían, esta lavadora la compramos cuando usted nació. Y yo tenía ahí 20 años, y uy, pero sí dura esa lavadora. Pero ahora los electrodomésticos como que tienden a tener fecha de vencimiento, Sí, ¿verdad? duran como 5 años. No duran como los televisores, Un mueble. los muebles también, que ya de pronto la calidad no es como muy Ya buena. no es lo mismo, pero antes los muebles duraban mucho. Correcto. ¿Listo? Entonces, 5 tipos de bienes. Señor. El carro y la moto, profe. Durables. Bueno, sí, 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 sí. Hasta Sí. que uno se canse o hasta que uno lo venda. Eso. Oh, sí, sí, listo. También puede ser el carro o la moto. ¿Listo? Entonces vimos tipos de necesidades, vimos 2, cómo se unen a través de un problema económico, las necesidades, los recursos, identificamos los 3 agentes económicos, familias, empresas y gobiernos, y vimos 6 tipos de bienes. ¿Listo? Entonces, continuamos con los hechos económicos. Entonces, recuerden, nosotros los seres humanos somos seres sociales, ¿sí? Y constantemente estamos surgiendo con un acto espontáneo. Por eso nos ha dado tan duro, digamos, esto de alejarnos de nuestras familias o tener contactos con otras personas.
Pero todo esto nos ha unido más, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado reuniones familiares por internet, personas con las que uno no se hablaba, ahora se está hablando un poco más, no sé, creo que esto nos ha unido muchísimo más. Por ejemplo, yo ayer tuve reunión con mis amigos de pregrado, imagínense. O sea, es una locura, nos graduamos hace ya casi 15 años, hace 12 años nos graduamos de pregrado y casualmente esto hizo que nos uniéramos más y esto es un hecho económico. Obviamente no hablamos de ese tema, pero lo analizo así. ¿Listo? Entonces, estos hechos económicos se refieren a las actividades sociales que los hombres realizan con el fin de obtener los medios para satisfacer necesidades. ¿Listo? Entonces, nos unimos como sociedad y obtenemos medios para satisfacer las necesidades. Entonces, dentro de estos hechos económicos, tenemos 3 categorías importantes en economía, que es la producción, la distribución y el consumo. Entonces, ¿producción qué es? Ya los chicos de industria saben de pronto un poco más de este tema. Producción, transformación de materia prima en un bien. ¿Listo? Entonces, producir algo para luego, ¿qué? Distribuirlo. Transformarlo, correcto. Entonces, distribuirlo, cambio o traslado, ¿sí? El tema de distribución. Y por otro lado, la tercera categoría sería el consumo. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esa producción para el consumo humano? ¿Listo? Estos hechos económicos, chicos, también se denominan fenómenos económicos. ¿Listo? Entonces, recuerden, tenemos 3 categorías de los hechos económicos. Ahora, vamos a ver, respecto a la producción, vamos a ver cómo, digamos, es ese proceso para crear, elaborar, fabricar un bien. Entonces tenemos, para resumir, materias primas, tenemos mano de obra o trabajo, y ahí nosotros realizamos la producción. Luego de la producción, la distribución, como lo comentamos en la diapositiva pasada, luego el consumo, y ahí espontáneamente nosotros estamos satisfaciendo las necesidades de una sociedad. ¿Listo? Entonces, a través de la producción nosotros podemos consumir pan, podemos consumir vinos, podemos consumir arepas, podemos consumir alimentos, ¿sí? Y con respecto a servicios, que también es producción de servicios, puede ser servicios médicos, de educación, servicios bancarios, servicio esta clase de servicios que es, por ejemplo, electrónicos, de internet, etc. ¿Listo? Entonces ese es el proceso de producción en los hechos económicos. Entonces tenemos hechos económicos. Ahora vamos a ver actos económicos. Todo esto lo vamos a resumir, no se preocupen, pero es importante que ustedes vayan anotando y si tienen preguntas me vayan comentando. ¿Listo? Entonces, ligado a los hechos económicos, que son producir, distribuir y consumir, también ocurren espontáneamente algo que se llama los actos económicos. Entonces, ¿qué pasa con los actos económicos? Cuando nosotros los seres humanos tomamos conciencia de cuáles son nuestras necesidades, nosotros sabemos cómo satisfacerla. Entonces, aquí viene incluido el tema de las empresas. Entonces, dentro de los actos económicos tenemos un problema económico. Nosotros cuando somos empresa, nosotros nos debemos hacer una clase de preguntas para satisfacer esas necesidades del consumidor, que es, ¿qué vamos a producir? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Cuánto lo vamos a producir? ¿Y para quién producir? ¿Y dónde producir? Entonces, identifiquemos nosotros en este momento una necesidad que no está siendo satisfecha en la sociedad. Digamos, ¿qué se les ocurre a ustedes? Una necesidad que no esté siendo satisfecha y que una empresa, digamos nosotros somos la empresa,
podemos satisfacer esa necesidad insatisfecha. ¿Cómo qué? ¿Qué necesitamos nosotros en este momento como sociedad? ¿Necesitamos más transporte? No sé. ¿Necesitamos... La cura del COVID. bueno, sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué producir? La vacuna. ¿Cómo la vamos a producir? Con investigaciones. Ok. ¿Cuánto vamos a producir de esta vacuna? ¿Cuántos somos? 60 millones. ¿Cuántos somos en el mundo? Casi 8.000 millones de personas. Ok, no, la verdad es que ese dato no lo sé, pero podríamos averiguarlo. ¿Para quién la vamos a producir? Todos los seres humanos. ¿Y dónde la vamos a producir? Si vieron la noticia que algo, es que pues no, la vamos a producir en Colombia. Bien, no la vi muy bien, o sea, la vi como por encima que van a hacer algunos ensayos Johnson Johnson con una vacuna aquí en Colombia, con unas personas que, ¿cómo es que? ¿Unos voluntarios? Voluntarios. ¿Sí vieron esa noticia? ¿Ustedes serían voluntarios? Sí. Sí, claro. No. Yo sí. ¿Quién no? Yo no. Jason no. ¿Quién más no? Jorge no. Es que es difícil, ¿no? Lo que pasa es que da miedo es el efecto adverso, porque así como los medicamentos tienen efecto adverso, pues el desconocer qué es lo que realmente nos van a inyectar y tener ese desconocimiento se toma el riesgo. Sí, pero pues gracias a todos esos voluntarios tenemos un montón de vacunas que sí realmente nos han librado de otras enfermedades Adicional, graves, ¿no? esta vacuna viene con plasma de las personas que han tenido COVID y entonces digamos, sirve de ayuda para ¿qué? Para pues mejore pues la vacuna que está haciendo Johnson Johnson. Okay, bueno, listo. Otra cosa que nosotros podemos identificar como necesidad para dar el ejemplo de este problema económico básico. Otra necesidad que está siendo insatisfecha en la sociedad. ¿El hambre? La salud, la educación. La educación. La educación. Pero la educación, ¿en qué aspecto? ¿Educación gratis? ¿Educación? ¿A qué hacen referencia con educación? No, ya sé, la educación, pero en lugares, en lugares lejanos. Por ejemplo, o sea, ¿cómo se va a satisfacer esa necesidad de educación virtual en los sitios alejados de las ciudades? Entonces, ¿qué producir? Mejor conexión de internet, ¿no? Con la conexión de internet, exactamente. Entonces, ¿cómo la vamos a producir? ¿Cuánto la vamos a producir? ¿Para quién la vamos a producir? ¿Y dónde producir? Estas son preguntas claves que nos debemos hacer nosotros para este problema económico. ¿Listo? Entonces, otra vez, no nos vamos a confundir. Hemos visto hechos económicos, actos económicos, que es este. Ahora vamos a ver actividad económica. ¿Listo? Entonces, con estos actos económicos, cuando nosotros identificamos los actos económicos, vamos a desarrollar unas actividades económicas, ¿sí? Porque ya tenemos identificado qué necesidad vamos a satisfacer. Entonces, dentro de estas actividades económicas tenemos unos recursos o factores económicos que son aquellos elementos que van a contribuir a la producción de aquello que nosotros vamos a llevar a cabo. ¿Listo? Y son cinco recursos o factores económicos que vamos a identificar. Entre ellos está la tierra, el capital, el trabajo, la organización y el conocimiento. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos y vamos a dar ejemplo de cada uno de estos. ¿Listo? Entonces,
Vamos a ver los recursos o factores económicos que necesitamos para la actividad económica, que dentro de la actividad económica se desglosan los actos económicos y dentro de los actos económicos están los hechos económicos. ¿Listo? No se va. No, por ahí están haciendo caras. No hagan caras que luego lo ligamos todo. ¿Listo? Entonces, como primer recurso tenemos la tierra. Entonces, se refiere a los recursos naturales que intervienen en el proceso de producción. ¿De producción de qué? De estos bienes de estos bienes más que todo. ¿Listo? Entonces tenemos la tierra, el agua, minerales, atmósfera, vegetales, animales. ¿Por qué creen ustedes que este recurso, la tierra, es importante en economía? Digamos, con las frutas y todo lo que es cultivo ayuda mucho a las personas, a los productores o a los ganaderos, no sé cómo se les llama a ellos, los que siembran, eso les ayuda a ellos económicamente. Profe, porque ayuda al desarrollo de los países y muchos países, su economía se mueve a partir de la agricultura. Por lo menos hay un país que es muy pobre en Asia, que es Bangladesh, y tiene una sobrepoblación porque a pesar que es un país de extensión más pequeño que Colombia, tiene aproximadamente 117 millones de habitantes. Y su economía se mueve a partir del arroz, porque están rodeados de India y de Pakistán, que ante ellos son muy grandes. Grandes consumidores de arroz. Ajá. Y su economía se mueve a partir del arroz. Entonces, por eso es que la tierra es un recurso muy importante para la economía. Y de hecho, no estamos lejos y en Colombia el café es uno de los productos que más ingresos le genera a la economía colombiana por la exportación. Entonces, es por eso también que es importante la tierra. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Otra Sí. razón podría ser, profe, porque de hecho la mayoría de recursos que transformamos vienen de la tierra. Sí, todos, Casi la mayoría, todos. sí, todos vienen de la tierra. Y con todo este problema, búsquense en la noticia en donde identificaron cuán importante es para Colombia forzar o, digamos, alentar un poco más el tema de agricultura. Y se dieron cuenta que es tan importante o es muy importante la agricultura en nuestro país. Nosotros somos un país supremamente afortunado. Sí, efectivamente, muchos sectores de nuestro país lastimosamente tiene hambre o los recursos de alimentos no están llegando como debería ser, pero nosotros somos un país muy afortunado porque tenemos todo lo de agricultura y creo que nunca nos hemos visto desabastecidos con respecto a la agricultura en este tiempo, en estos 5 meses. Y eso, vi una noticia y pues me sentí feliz porque se están dando cuenta que hay que invertir en el agro. Para economía hay que invertir en el agro y pues es que nosotros tenemos la tierra para cultivar un montón de cosas y sacarlas al exterior. Por lo menos, bueno, ya que usted nombra eso, por lo menos las empresas cerveceras, el trigo en Colombia ya no se estaba cultivando y Bavaria el año pasado o hace 2 años comenzó a producir el mismo trigo ellos mismos en Boyacá porque el suelo se los permite, lo mismo que en la zona de Nariño, de los lados de Ipiales, por el clima que da y el tipo de suelo que hay en esas zonas. Ellos mismos están procesando el trigo para la cebada de las cervezas que van a producir. Entonces, porque lo estaban importando y por costos y todo, le estaba siendo mucho más costoso y la producción de cerveza, pues no sé, de eso no sé mucho sobre la producción de cerveza, pero sé que la importación que ellos estaban generando no estaba generando las utilidades que ellos esperaban. Y también viendo que esas ya no son colombianos los dueños de esas empresas, sino extranjeros. Y ese capital ellos ven que es más fructífero tener ese trigo acá para la cebada acá en Colombia. No sabía esa noticia. Gracias por comentarla. Otro tema con respecto a la tierra son los minerales.
Y en nuestro país también estamos teniendo un poco de conflicto referente a eso, ¿no? A la extracción de minerales, ya sea legal o ilegal. Y eso también da muchísimo dinero. Yo les recomiendo una serie en Netflix que se llama Dinero Sucio. No sé si alguno de ustedes se la ha visto. Y son temas específicos alrededor del mundo y cómo las personas o algunas empresas hacen dinero sucio. Y uno de ellos es, por ejemplo, en el Perú, la extracción de oro ilegal y cómo se va ligando al narcotráfico. Y bueno, es supremamente interesante. Si tienen a la mano, digamos, esta aplicación de Netflix, véanlo también, ligado como a lo que estamos viendo en la clase. Listo. Vamos con otro recurso económico, el trabajo. Entonces, ¿qué es el trabajo? Es la actividad humana mediante el cual nosotros, los seres humanos, nos transforman y adaptan los elementos de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas, y adicionalmente tenemos una remuneración que es el salario. ¿Listo? Entonces, otro recurso económico importante que debemos tener es el trabajo. O sea, si no trabajamos, por ejemplo, en la tierra, pues, ¿quién la va a producir? No, nada. Listo. Recurso económico. Tenemos el capital. Entonces, ¿qué es el capital? Son todos aquellos recursos económicos susceptibles de reproducirse y se ayudan a la producción. También se llaman bienes de inversión o también se llaman inversión, como máquina, equipos, herramientas, instalaciones, edificios. Entonces, dígame un ejemplo de capital de una empresa. A ver, chicos, un ejemplo de recurso económico ¿Un banco, capital. profe? ¿Cuál sería el capital de un banco? ¿El dinero de las personas? Las sucursales. Ok, si son de ellos las sucursales, sí. El dinero de las personas, no sé. No lo tomemos como la palabra capital, como que estoy capitalizando. No, más como aquellos elementos que sirven, bueno, aquellos recursos que sirven para tener, ¿cómo les explico? Como sus Por ejemplo, activos, por ejemplo. como sus activos, Es decir, exactamente. sus Entonces, activos, como maquinaria, sedes, correcto. Entonces yo tengo capital una humano. empresa, sí, yo tengo una empresa de arepas. ¿Cuál sería mi capital? Las El horno. máquinas, los hornos, las máquinas para hacer arepas. O también el capital sería, bueno, las personas si lo hacen manualmente, ¿sí? La universidad, el capital de la universidad, bueno, realmente no es de la universidad, sino ligado. Las casas, ¿sí? Entonces ese es el capital que nosotros tenemos. O en las familias. Tengo un apartamento y es mi capital y lo pongo en renta y tengo recursos, ¿sí? Entonces ese sería nuestro tercer recurso económico, el capital. Y es muy importante en economía. Por eso constantemente están evaluando cuánto ha subido la construcción, cuántas ventas de casas ha habido, ¿sí? Cuántas vías se hacen, cuántas máquinas se compran, ¿sí? Entonces, eso hace referencia a los recursos económicos capital. Tenemos otro que es el conocimiento ligado al trabajo. Entonces, conocimiento es un insumo de la organización, hablando en temas de empresa, que se puede reproducir, almacenar y utilizar en procesos de producción y comercialización. Entonces, para un país, el recurso económico debe ser una prioridad, lo cual para muchos países no es una prioridad. El conocimiento de sus personas. Y hablándolo del tema de empresas, el conocimiento de sus empleados. ¿Listo? Un ejemplo de conocimiento. ¿Ustedes creen que muchas veces saben que muchas empresas... Ok, por ahí alguien tiene el micrófono. Tienes que identificarlo. José Manuel, por favor, la musiquita.
A ver, José Manuel, un ejemplo de recurso económico conocimiento. Recurso económico. Reproducir, almacenar, proteger. No. Bueno, pongamos Un atención. banco, almacenar y proteger. No, pues yo te estoy colocando atención. No. Listo. A ver, venga, yo se los explico entonces mejor. Por ejemplo, muchas empresas, hay algunas empresas que dicen, si yo capacito a mis empleados en algo específico como diplomados, como cursos, como especializaciones, lo más seguro es que, ese es el concepto que tienen algunas empresas, lo más seguro es que como tiene mayor conocimiento, se vaya a ir para la competencia o para otras empresas, ¿cierto? Lo cual es totalmente erróneo. Si yo capacito a mis empleados, lo más seguro es que voy a ser un poco más productivo, ¿sí? Va a haber un poco mayor, a través de este conocimiento va a haber un poco más de producción. Lo mismo debe ser en un país. Entonces, capacitar en conocimiento a las personas y que la economía surja más. No solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, pero pasa mucho en Colombia. No sé si ustedes han escuchado hablar de fuga de cerebros. ¿A qué hace referencia la fuga de cerebros? Son aquellas personas que adquieren un mayor conocimiento a través de maestrías, especializaciones, doctorados, y tienen ese conocimiento que puede aportar al país, pero como no hay las oportunidades, digamos, económicas de algunas empresas o del mismo gobierno para contratarlos y pagar por su servicio y por su conocimiento, se van del país. Por eso se llama fuga de cerebros. Y eso es lo que no debería existir, por ejemplo, en nuestra economía. No deberíamos permitir que esa fuga de cerebros esos cerebros se vayan a otro lado, sino que esos cerebros se mantengan en el país y desarrolle el conocimiento, el capital y todo lo demás. ¿Listo? Por eso es tan importante el conocimiento. ¿Listo? Entonces, constantemente debemos estarnos actualizando. ¿Listo? Entonces, estos serían son 5, pero el trabajo y el conocimiento están ligados. La organización y el conocimiento, perdón. ¿Listo? Entonces, aquí está la organización. Entonces, el último factor económico, el otro recurso o factor económico es la organización. ¿Qué es la organización? La empresa. Acto de dirigir, organizar y sistematizar el proceso productivo. ¿Lo llevan a cabo quiénes? Los administradores, los gerentes, los ingenieros, los economistas, los contadores. Obviamente los comunicadores también, porque los comunicadores también abren empresa. ¿Y qué hace? La remuneración del capital en la organización o la habilidad empresarial es la ganancia. ¿Listo? Entonces, un tema que vimos también con esta situación en Colombia es que alrededor del 80% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas, las cuales son las que más se han visto afectadas con el tema económico y la pandemia. Entonces, ven cómo una organización o una empresa es fundamental para ese impulso económico. ¿Listo? 5 recursos o factores económicos que tenemos en las actividades económicas. ¿Listo? Entonces, ¿será que vemos este pedacito? Bueno, sí, veamos este pedacito. ¿Listo? Entonces, después de los recursos económicos, vamos a ver las actividades económicas. En economía, nosotros hablamos de actividades económicas. Oh, por Dios, el cargador. Un segundo, por favor. Listo. Veamos entonces actividades económicas. Entonces, estas se agrupan
por sectores económicos. Hay 3 sectores económicos que impulsan la economía. El primer sector es el sector agropecuario, el segundo es el sector industrial y el tercero es el sector de servicios. Entonces, dentro del agropecuario, dentro del primero, tenemos la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. ¿Qué es silvicultura? ¿Alguien sabe? ¿Lo de las abejas? No. No, eso se llama... Ese es... Ay, se me olvidó el nombre. Apicultura. Apicultura. ¿Qué es silvicultura? ¿Alguien que busque? Es la explotación de los bosques. Sí, pero digamos, es que la palabra explotación suena como fea, ¿verdad? Es como la ganadería, la pesca. Como el cuidado de los Dice bosques. que, Cuidado en ese dice tema. que con el cultivo, el cuidado y la explotación de los Sí, bosques y los montes. sí, Cultivo, exactamente. cuidado y explotación. Exactamente. Cultivo, Forestación y cuidado, deforestación, profe. forestación y deforestación. ¿Listo? Entonces ese también es un sector agropecuario importante dentro de nuestras actividades económicas. Y la pesca. ¿Las tenemos las 4 en Colombia? Las 4 la tenemos en Colombia. ¿Listo? Sí. Tenemos el sector industrial. Tenemos la industria extractiva, como por ejemplo la minería, el petróleo, y dentro de la industria pues está todo lo respecto a la transformación de materia o de bienes. ¿Lo tenemos en Colombia? También. Ojo, que sea legal, ¿no? Lo de la minería también destruye la tierra, la destruye. Entonces no la vuelve una nada, ¿no? O sea, se han visto las imágenes de la extracción de minería ilegal, cómo es alrededor la fauna, la flora, o sea, es una cosa supremamente triste. ¿Listo? Y el sector de servicios, comercio, restaurantes, hoteles, comunicaciones, el almacenamiento, las bodegas, ¿listo? Servicios. Entonces, 3 sectores económicos para nuestras actividades económicas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a tomar la lista en industrial? Ustedes decían que escriban en el chat y eso, pero ¿cómo usualmente, aparte del chat, lo podemos hacer, dado que son tantos ustedes? Profe, es que siempre lo hemos hecho así. ¿Sí? Bueno, listo. Porque no veo mucho. Esperen un segundo, ¿cuántos estamos conectados? Hay 35, de los cuales veo a todos los de comunicación, que son 4. Y me dicen que los de industrial son... ¿Cuántos son? ¿Cuántos fue que tuvimos ayer? Ayer tuvimos 31 personas. 31 personas. No, esperen, yo las cuento mejor así. A ver. 36, 5, 4, 3, 2, 1, 29, 27 personas. ¿Saben que voy a tomar lista ya? Profe, Señora. te iba a decir que estamos los 5, porque ya está José Manuel. Ay, ¿dónde está José? Acá, profe. Sino que no puedes Ay, poner el que le cámara. pregunté que, ay, lo siento, José. Preciso, entra, está en plena cirugía y listo. Ah, entonces ya están los 5. Por eso hay menos de industrial. Entonces, chicos de industrial, voy a llamar lista. ¿Listo? Entonces, ya para descartar. Hari, Ávila. Profe, yo presente. Listo.
No viniste ayer, ya me explicaste. Fabio Ávila. ¿Son hermanos? ¿O no tienen nada que ver? ¿No? Ari, ¿son hermanos con Fabio? No, no, señora. Ah, ok, listo. Santiago Beltrán. Está, ¿cierto? Santiago, listo. Janer Enrique. Está. Presente, profe. Listo. María Huitrago. Profe, ella no ve con nosotros esta materia. Listo, gracias. Listo, entonces ya la descartamos. Jorge Fiaga Presente, profe. y Yorley. Presente. Gracias. Muy bien, Hernando Gómez, por aquí lo vi. Listo, muy bien. Jenny dijo noticia. Liliana Hernández. Liliana. Gracias. Olmar. Presente, profe. Listo. Julián al fin llegó. Julián Martín. Sí, profe, aquí estoy. Ay, Julián, le tocaba decir noticia. Luego Sí, la profe, dice. me han llamado, pero no estuve en el momento. Listo, tranquilo. Ángel Mejía. Tampoco, profe. Él Tampoco. solo vio una materia con nosotros. Listo, gracias. Ya lo vamos a descartar. Yaren. Presente, profe. Dale, Jonathan. Presente, profe. Carlos Baez. Por ahí lo vi. Cristian Ramírez. Yo, profe, presente. Listo. Julie dijo noticia. Gisette. Presente, profe. Edwin Triviño. Tampoco, profe. Gracias. Sí, creo que ayer me habían dicho, ¿no? Jesús. Presente, profe. Muy bien. Luisa Valentina tampoco. No, por el momento no está viendo esta materia. Lida dijo noticia. Ah, ok. Ay, lástima. Lida ya dijo noticia. Julián Camilo. Presente, profe. Ah, que ayer no vino. Estaba ahí en la duda. Listo. Dani. Presente, profe. Acá. Listo, muy bien. Jennifer Castillo. Tampoco. Alexandra Alemán. Alexandra así como que la vi por ahí, ¿verdad? Ay, pero yo como que la mencioné y nunca habló. ¿Alexandra? Alexandra no está, por ejemplo. Listo. David. Presente, profe. Gracias. Muy bien. Cristian Camilo. Vizcano. ¿Hay dos Cristian Camilo? Ah, no. Sí, señora. Ah, sí, hay dos Cristian Camilo. Cristian Camilo Ramírez y el otro muchacho. Vizcaino. ¿Vizcaino Sí, o profe, Vizcano? ahí presente. Listo. ¿Es Vizcano o Vizcaino? Oh, yo escribí ayer mal. No. Ahí no. Listo. Gracias. Liz Blanco. Presente, profe. Jennifer Parra. Presente, profe. Listo. Juan Sebastián Poveda. Presente, profe. Listo, Ronald. Presente, profe. Joana Sandoval. Muy bien. Presente, profe. Karina. Karina no vino. Karina no vino hoy. Listo. Jason Suesca. Presente, profe. Gracias. Y John Torres. ¿Quién hizo falta? Yo, profe, Daniel Sierra. David no vino ayer. Daniel Sierra. Daniel no se conectó ayer. No, señora. A ver. Daniel Sierra. No, pero... Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, nadie más. Entonces, listo.
Entonces somos, creo que así ya, son los últimos. Jonathan nos dice, está alzando la mano. Jonathan, señor. ¿No? Profe, yo sí tengo una pregunta, qué pena. Señora, sí señora. Es que a mí no me quedó claro cuándo era el día de las exposiciones. Yo pensé que era hoy. No, los primeros que inician la exposición son el grupo de Adam Smith y es el lunes. Y a medida que pasen las clases, yo digo quién expone. ¿Listo? Tienen que tener lista la exposición. Profe, debido a eso es que hay 3 compañeros que ingresaron y entonces para que les dieras un tema. No, pero si solamente uno me dijo. Pues es que hoy se comunicaron 2 chicas conmigo y yo las incluí ahí en el grupo, que son Alexandra Alemán y Juliana, no me acuerdo el apellido, y Devia. Entonces, Pero ahorita no están en clase, porque no dijeron presente. Juliana Castillo y Alexandra Alemán. sí señora, ellas. Por eso, pero mira, no están ahorita en clase. Ah, ok, pensé que estaban en clase. Pues No, es que como me yo escribieron también y... pensé porque vi a Alexandra conectarse, pero y yo le pregunté algo y no. Entonces Ok, esperemos que profe. lleguen aunque sea en clase. Ya van 2 clases que no vienen. Sí, pero esperemos que lleguen. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, chicos. Entonces mañana nos vemos y Qué seguimos pena, con profe, nuestra una clase. Sí, consulta. señorita. Chao, profe. José Manuel, ¿en cuál de los 2 grupos de comunicación se hace? Ah, digan ustedes, no importa. Sí, Como son listo. solo 2. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Gracias. Bueno, gracias Feliz a ti. noche. Gracias, Bueno, profe. hasta mañana. Bye. Gracias, profe. Gracias, profe. Mañana, profe. Fue una pregunta. Sí, señora. Al fin, lo de la lista de ingeniería industrial, ¿tú la vas a tomar así, mejor, personalmente? Ay, no, pero es que me demoraría. ¿Cuánto me demoré tomando lista? No, tómala tú y me mandas el reporte. Ah, vale, ¿Les profe, parece? listo. Sí, Vale. porfis. Gracias. Era como para confirmar ya que estamos en el segundo día, porque usualmente el primero dicen que no hacen nada, pero... ¿Listo? Bueno, profe. Gracias. Que estén muy bien. Feliz noche. Bye.